Buenos días. Eh, Vamos a iniciar esta lección 29 de Verdad y Certeza, sección 4. Quiero partir recordándoles que esta va a ser la última clase que vamos a tener este semestre. Este jueves tendremos el examen. El examen, como ya les he indicado, va a ser una evaluación semejante a las dos evaluaciones anteriores. Ustedes van a tener eh, en fin, van a tener dos partes con dos preguntas cada una. Cada pregunta va a tener un valor de 1,5 puntos, a lo cual se suma un punto base. Y ustedes van a tener 24 horas para contestarlo con cuadernos y libros a la vista. Eh, Recuerden ustedes que están incluidas en lo que vamos a estar evaluando, aparte de lo que se haya explicado en las lecciones, las lecturas de Popper, Kuhn y el par de capítulos del manual de Jonathan Dancy. Ustedes deberían tener una ayudantía. Y entiendo que Catherine González se ha puesto en contacto, o se va a poner en contacto, pero la idea es que van a tener una ayudantía antes del examen. Eh, Bien, entonces nada, les recuerdo eso. Este jueves entonces sería el examen final del curso, que tiene un valor del 40% de la nota de presentación examen. Ustedes han tenido dos evaluaciones con un 30% de valor cada una de ellas. Bueno, el examen vale no mucho más, pero un poco más. Bien. Eh, Voy a compartirles pantalla para que retomemos los temas que estábamos discutiendo en las últimas lecciones, que tienen que ver con cuestiones de filosofía de la ciencia. Ahora, ustedes podrán recordar que lo que estábamos discutiendo en las últimas lecciones tenía que ver con la posición defendida por Popper en reacción a las ideas que habían sido generalmente aceptadas por la gente del Círculo de Viena, en donde lo central para caracterizar qué es lo que es la ciencia y para el enganche, o puedes decir la conexión de una teoría científica respecto de la experiencia, es la falsación. Esto es el hecho de que nosotros podemos constatar empíricamente que una teoría es falsa si la experiencia no se adecua a lo que esa teoría está prediciendo. Si la teoría es capaz de soportar y de resistir, por decirlo de alguna manera, muchos test en donde nosotros estamos tratando de poner a prueba la teoría, ver que tratar de refutarla y no resulta refutada, entonces la teoría cuenta como corroborada experimentalmente. La idea de Popper es elaborar una concepción de la ciencia en donde se prescinda completamente de la inducción como mecanismo de justificación y también como mecanismo de demarcación de la ciencia de lo que no lo es. También estuvimos discutiendo la última sesión que el procedimiento de falsación, sin embargo, que propone Popper, cuando uno lo considera con más detención, no resulta tan simple porque habitualmente para obtener una predicción experimental se requieren una multitud de hipótesis auxiliares de distinto tipo, que tienen que ver con los valores de ciertas magnitudes físicas que son relevantes para el cálculo de qué es lo que va a pasar con un sistema en ciertas circunstancias, o tiene que ver con la pertinencia y la adecuación de los aparatos de medida que estemos utilizando, etcétera. Un montón de factores que están interviniendo en la búsqueda de resultados experimentales, y por decirlo así, en la medida que uno agrega más supuestos, las posibilidades de que algo salga mal también pueden resultar más o menos grandes. Otro problema que también se indicaba era que eh, la evidencia experimental que va contra la teoría también tiene que ser de carácter universal, tiene que ser algo, por decirlo así, que resultaría evidente, que se le mostraría a cualquier investigador que esté realizando el mismo tipo de experimento o realizando el mismo tipo de operaciones. Por eso entonces es que la idea sería que no, el proceso de falsación o de refutación de una teoría no consiste simplemente en eh,
poner en contacto una teoría universal con un caso en particular, sino que más bien es un conflicto entre dos niveles distintos de universalidad, entre una teoría de una cierta universalidad más amplia con una tesis universal de un grado de universalidad menor que está estableciendo o que está indicando lo que se constata empíricamente para cualquier observador, cualquier experimentador que esté realizando cierto tipo de operaciones. Entonces, estos son los dos temas que estábamos viendo y son dos de las razones que por lo más fueron previstas por el mismo Popper ya el año 34, o sea que no son tampoco grandes novedades, pero son parte de las razones que hicieran que eh, la posición de Popper eh, no haya sido completamente convincente para dejar a un lado la inducción. En fin, suponer que la inducción no tiene ningún valor para la ciencia. La idea es que la idea de la cual están inclinados muchos filósofos de la ciencia hoy día, quiero decir todos, no la mayoría, en fin, pero probablemente la mayoría, es que sí hay inducción a la ciencia. Sí, con limitaciones, con restricciones, pero la idea sería, no hay algo así como sacar la inducción completamente de la ciencia. Eh, lo que quiero hacer ahora en esta lección, que como te digo es la última, ya se nos acabó el semestre, es explicarles algunas ideas centrales de Thomas Kuhn. Entonces, Thomas Kuhn es primeramente un historiador de la ciencia. Él no es un filósofo de la ciencia, aunque su trabajo en historia de la ciencia lo lleva a postular ciertas tesis de carácter filosófico acerca del valor de la ciencia, de su naturaleza y naturalmente de su evolución temporal. El libro más conocido de Kuhn es La estructura de las revoluciones científicas, que es un libro publicado en la primera edición en el año 62, tiene después varias reediciones, eh, y es un libro que efectuó un impacto importante. ¿Eh? Es un libro que ustedes se pueden dar cuenta, no está separado temporalmente, muy separado temporalmente de la traducción al inglés de La lógica de la investigación científica de Popper, que salió publicado en el 59, como ustedes recuerdan. O sea, están relativamente cerca de estos dos textos, ¿no? Y claro, y los dos textos son dos textos que son dos propuestas que de alguna manera ponen en cuestión cierto tipo de concepción tradicional de la ciencia, como fundada en la inducción, como dirigida hacia un progreso permanente, como consiguiendo permanentemente la acumulación de resultados que se suman a los resultados anteriores. Tanto la visión de Popper como la visión de Kuhn son prevenciones a esa imagen tradicional de la ciencia. Y claro, si a ustedes les puede parecer que lo de Popper tiene un grado de radicalidad, puesto a decir, bueno, entonces nunca estamos seguros de que una teoría científica nos está diciendo la verdad, lo cual no significa que tenga valor, pero la idea es que son resultados que pueden mostrarse limitados de alguna manera siempre en el futuro. Bueno, la posición de Kuhn, por lo menos en el 62, después se fue moderando, pero por lo menos en el 62 fue mucho más radical. Fue una posición que ponía en cuestión el mismo carácter racional de la ciencia. Cosa que no pasa en Popper. Lo que pasa en Popper, la idea es que el tipo de mecanismo racional que se está utilizando en la ciencia no es el que imaginaba un neopositivista o siquiera un positivista del siglo XIX, es un mecanismo distinto, pero es un mecanismo racional, es un mecanismo en donde hay que hacer una distinción muy clara entre lo que determina que una teoría esté justificada y el tipo de condiciones históricas en las cuales puede haber surgido. O sea que, bueno, el caso de Kuhn, la posición, como les digo, es mucho más radical. Eh, y en el caso de Kuhn, en la primera edición, insisto, porque después siguió muchísimas críticas y su posición después se fue muy moderada, pero al menos en la primera edición de la lógica de la estructura de las revoluciones científicas, la posición que él presenta de la ciencia es una posición irracionalista. O sea, la idea es que la ciencia no es racional. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tiene de central
la posición de Kuhn el año 62. La idea central es aplicar a la historia de la ciencia una categoría, pues, una categoría de conceptualización, una cierta noción que se había utilizado en historia para describir fenómenos políticos. O sea, ustedes habrán escuchado, ¿no es cierto?, que se hablaba siempre, no sé, de la revolución rusa y la revolución francesa y las revoluciones de 1848 en Europa, etcétera, ¿no? Pero la idea de revolución es una idea que había sido utilizada para caracterizar cierto tipo de fenómenos políticos, que es una transformación más o menos radical del régimen de gobierno que existe en fin, una unidad política. ¿Bien? Ahora, lo que tiene de peculiar entonces la idea de Kuhn es aplicar esa noción, que es una noción política, por decirlo así. Entonces la idea de que no sé, que viene la Revolución Francesa y entonces destruyen la Bastilla y le cortan la cabeza al rey y establecen una república. No, no duró mucho, pero, en fin, pero establecen un, etcétera, ¿no? O o la Revolución Rusa, entonces, en donde se asalta el Palacio de Invierno de los zares, en fin, también matan al zar, a toda su familia, y hasta el perro lo mataron, y imponen un régimen soviético, etcétera. Bueno, se- las revoluciones son eventos que imponen una discontinuidad, un quiebre en cierto desenvolvimiento de una unidad política. O sea, la idea de Kuhn es que en la ciencia también nos encontramos con eventos, con acontecimientos que tienen un carácter, digamos así, revolucionario. Esto es, también tenemos en la ciencia, en su evolución temporal, estas discontinuidades, la ocurrencia de ciertos eventos que tienen un carácter transformador, que hacen que las cosas después no sigan siendo iguales. Contra, pues así, ¿cuál es aquí la imagen con la cual está reaccionando con? Bueno, la imagen con la cual está reaccionando es esa imagen del progreso, la idea en donde la ciencia consiste en una actividad de recabar información empírica, juntar datos y después que se juntan un número importante de datos se efectúa una inducción. Y esa inducción es como un ladrillo que agregamos entonces al edificio de la ciencia, como plic, y después seguimos juntando datos y juntamos otro ladrillo y le agregamos otro ladrillo. Y nunca sucede algo así como que tenemos que, por decirlo así, tirar los ladrillos que ya pusimos. Lo que se hace siempre es agregar cosas a la ciencia, pero nunca quitar cosas, ¿no? Bueno, esa imagen es la imagen entonces que Kuhn está poniendo en cuestión. La idea es que la ciencia no solamente se produce esto de ir juntando datos, practicando inducciones, agregando ladrillos, sino que también nos encontramos con eventos en donde, por decirlo así, tenemos que botar todo y construirlo todo de nuevo, por decirlo así. Y eso es lo que sucede en un evento revolucionario. La idea, y esto por el momento es solamente una introducción terminológica, la idea es que esos eventos revolucionarios son eventos en donde lo que se produce es lo que denomina un cambio de paradigma científico. ¿Bien? La actividad científica, en cambio, que no es revolucionaria, o sea, que no trae consigo ni está dirigida a votar un paradigma o imponer un nuevo paradigma, ustedes que estas formas de hablar son como también revolucionarias, digamos así, como votar el antiguo régimen o instaurar el régimen de los soviets. Pero la idea sería cuando la actividad científica que no es de carácter revolucionario, la actividad científica que, por decirlo así, es prosecución de investigación, asumiendo un paradigma, no poniéndolo en cuestión, es lo que denomina Kuhn ciencia normal. ¿Bien? Y esas dos nociones son nociones que están conectadas entre sí. Eh, Antonia pregunta, los inventos en la época de la revolución industrial. Bueno, revolución industrial está utilizada también la expresión revolución, pero en un sentido distinto, para hablar de un cambio sociológico muy importante.
No está pensando en la invención de la introducción de, no sé, la máquina de vapor, qué sé yo, y el ferrocarril y el telégrafo en la revolución industrial, sino que lo que está, el tipo de eventos que está intentando indicar aquí Kuhn tienen que ver como, por ejemplo, el abandono de la concepción geocéntrica del universo en el siglo XVI a XVII, ¿bien? Y la introducción de una perspectiva heliocéntrica, ¿bien? La introducción de la mecánica newtoniana a fines del siglo XVII, ¿no? Y la unificación de la mecánica celeste y la mecánica terrestre. Como tú sabes, Antonia, antes de Newton, tú tenías ciertas leyes, por eso, así que describían el movimiento de los cuerpos celestes, como las leyes de Kepler, qué sé yo, etcétera. Y tenías otro tipo de campo de investigación y de leyes propuestas para los fenómenos que observamos en la Tierra. ¿De acuerdo? El movimiento de los péndulos, la caída de objetos pesados, la caída de los graves, etcétera, ¿no? Y una cosa central de Newton es que él postula ciertos principios generales que se aplican a unos y otros casos. Y por tanto los fenómenos de las órbitas de los planetas es un caso del mismo tipo de leyes que explican el movimiento de un péndulo, por ejemplo, o la caída de un objeto pesado, etcétera, ¿no? Bueno, ese es un tipo de evento revolucionario. Otro evento revolucionario es el surgimiento de la mecánica relativista. O sea, la introducción de la relatividad especial y general a comienzos del siglo XX constituye una revolución, una transformación profunda respecto del punto de vista newtoniano anterior. De la misma manera es un evento revolucionario la introducción de la mecánica cuántica. Es un evento revolucionario también el surgimiento de la química moderna a fines del siglo XVIII. ¿No? Hablando de revoluciones, se lo hizo la Lavoisier, a quien ustedes saben, le cortaron la cabeza también dentro, como parte de la Revolución Francesa. Pero claro, la idea entonces de que, qué sé yo, que el agua, por ejemplo, no es un elemento básico, no es una partícula fundamental, un tipo de partícula fundamental, sino que es un compuesto molecular. Bueno, eso supone que antes tenemos moléculas, digamos, y las moléculas tienen constituyentes y podemos discriminar cuáles son esos constituyentes. Eso fue un cambio revolucionario. Entonces, bueno, ese tipo de eventos son los que está describiendo Kuhn, y en donde lo que tú tienes son, por decirlo así, grandes transformaciones en la ciencia. La introducción de teorías que implican un cambio muy profundo en la manera que estamos viendo la naturaleza. Eh, bien, ahora, eh, yo les he dicho entonces a ustedes que una revolución científica es un cambio de paradigma, ¿no? Y la ciencia, la actividad científica que se hace cuando no es un cambio de paradigma, la vamos a llamar ciencia normal. Voy a decir, bueno, la gran mayoría de las cosas que hacen los científicos, si ustedes preguntan si no sé, las cosas que están haciendo en, bueno, cuando doy estos ejemplos en clases, normalmente digo más allá del departamento, porque es un poco más allá, bueno, pero ahora no, digamos, pero qué sé yo, la gente de la facultad de física o la facultad de química o la facultad de biología, a lo mejor alguno de esa gente está haciendo un cambio revolucionario, pero lo más probable es que no, están haciendo ciencia normal, lo que ellos hacen es ciencia normal, lo que hace la mayoría de los científicos es ciencia normal, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que es un paradigma? Esto es algo por lo cual Kuhn fue muy criticado después de la partición del libro porque es un poco vaporoso esto, pero a ver, un paradigma es comprendido por Kuhn como eh, una conjunción de elementos, ¿no? Hasta ese momento, si ustedes ven la perspectiva de alguien como Popper, por ejemplo, o la gente del Círculo de Viena, la idea central que tienen en la cabeza es una teoría científica. Y una teoría científica está entendida en primer lugar como un conjunto de enunciados. Así como, claro, si ustedes ven un libro de texto, ustedes les van a decir, bueno, esta es la fórmula de la ley de la gravitación universal. Ven una fórmula, ¿verdad? Que tiene un carácter general. Bueno, la perspectiva de Kuhn, es decir, cuando estoy hablando de paradigma, no estoy hablando solamente de las leyes, de los enunciados en los cuales formulamos esas leyes que estamos postulando como parte de la ciencia, sino que un paradigma también tiene un carácter más general, tiene un carácter, por decirlo así, como
cierto tipo de cosas compartidas por una comunidad de investigadores, ¿no? Porque es, por decirlo así, el paraguas, ¿no? Lo que hace que lo que está haciendo esta comunidad de investigadores tenga un sentido como trabajo de exploración de la naturaleza de la realidad. Entonces, incluye los enunciados teóricos, incluye las formulaciones de leyes, incluye el contenido de ciertos conceptos teóricos importantes, pero también incluye modelos compartidos, o sea, casos bien conocidos en donde la teoría ha tenido un éxito explicativo claro, ¿no? Entonces, por eso la comprensión de ese modelo en donde la teoría ha funcionado bien forma parte del mismo contenido del paradigma, porque es algo que es compartido por todos los miembros de la comunidad y hace como de guía para el trabajo de investigación que ellos van a seguir realizando. Ahora, también aquí se encuentran compromisos metafísicos. ¿Bien? Cuando digo metafísico quiero decir compromisos acerca de lo que existe en el mundo, que pueden ser también cosas, o sea, de hecho históricamente han tenido incidencia en el desarrollo de programas de investigación. Por ejemplo, eh, si uno sostiene que tienen que haber átomos, por ejemplo, en el mundo, que fue una hipótesis que postuló alguna gente en el siglo XVII por motivo puramente filosófico, no era motivo empírico, no es que habían ellos descubierto átomos en el mundo, no, no, era por razones filosóficas, digamos, que habían sido heredadas de la antigüedad clásica, se puso de moda, cosas que venían de Leucipo, Demócrito y especialmente de un autor latino que es muy posterior, que se llama Lucrecio, ¿no? Que tenía un poema, un escrito en poesía, que se llama De Rerum Natura. Bueno, entonces, estas cosas que se redescubrieron en la época del Renacimiento, después ganaron prevalencia y había gente como Boyle, por ejemplo, o el mismo Newton, en que decían, bueno, sí, en realidad es una hipótesis que vale la pena explorar y que entonces asumían una concepción atomista, te insisto, no por razones científicas, no porque había evidencia empírica que le estaban diciendo que había átomos, sino que por razones puramente metafísicas. O de la misma manera, si uno piensa que no hay átomos, sino que la naturaleza tiene... Hay otros compromisos, ¿no? Eh, por lo mismo, piensan ustedes la transformación que significa pensar que hay cierto tipo de entidades en el mundo que no son claramente partículas, sino que tienen un comportamiento que en ciertos casos es ondulatorio. Bueno, para un científico que cree que lo único que hay en la naturaleza últimamente son átomos, eso es difícil de entender, ¿se dan cuenta? Y tiene que ver con un compromiso metafísico. Bueno, y también forma parte de los paradigmas lo que podemos llamar ciertos valores compartidos que guían la actividad de investigación. Valores, quiero decir, cosas que se estiman valiosas, ¿bien? Que tienen, por supuesto, en algunos casos un valor moral, pero son más o menos obvias, como, bueno, que, en fin, que no hay que plagiar, en fin, y cosas así, hay que tratar de descubrir cómo son las cosas, en fin, es bueno descubrir cómo son las cosas, sino que también valores epistemológicos, quiero decir, es mejor que una teoría sea más simple a que no lo sea. Es mejor una teoría que explique los mismos fenómenos con menos principios, etcétera. Es deseable una teoría con esas características. Magdalena Curaqué dice, no entendí lo de los compromisos metafísicos. Eh, Metafísica designa la ciencia de el ente en cuanto ente, la ciencia o el tipo de teoría acerca de lo que hay en el sentido más general, ¿no? Y en algunos casos tú tienes ciertos compromisos, quiero decir, hay ciertas ideas acerca de cuál es la naturaleza de las cosas que hay en el mundo que guían tu investigación. Por ejemplo, es distinto si tú piensas que, esto si tú lo supones como, por decirlo así, como una concepción que tú tienes acerca de la realidad, de lo que hay en la realidad. Si tú piensas que lo que hay en la realidad es un gigantesco campo, por ejemplo, ¿de acuerdo? O sea que, en fin, lo que tú dirías cuando tú describes un campo electromagnético, bueno, que básicamente esa es la descripción correcta de la realidad. Y lo que nosotros vemos como objetos en el gran campo del universo, de las energías que sean y de las fuerzas que sean, son simplemente cierto tipo de perturbaciones en el campo. Bueno, piensa tú,
Si uno tiene una concepción de ese estilo, en donde, por decirlo así, el campo de cierta fuerza es la realidad última, la concepción es muy distinta a si tú lo que piensas es que la realidad última está constituida con pequeñas partículas, como átomos, por ejemplo. Eh, eh, una aclaración sobre el término. Ustedes están acostumbrados a que el átomo se utiliza en química para designar algo que tiene una estructura interna con protones y neutrones y electrones, etcétera, etcétera. Pero originalmente el término átomo viene del griego, que significa literalmente sin partes. Átomos significa eso, sin partes. Y la idea que tenían, por ejemplo, los científicos como Boyle o como Newton, y otros filósofos como Gassendi en el siglo XVII, era que la naturaleza estaba constituida últimamente por partículas, que eran como pequeñas pelotitas, digamos, impenetrables y sin partes, ¿no? Literalmente, átomos sin partes. ¿Bien? Ahora, esta idea era una idea porque es un compromiso metafísico, porque tiene que ver con cierta concepción acerca de qué es lo que últimamente hay en la realidad. Y esa concepción acerca de qué es lo que hay últimamente en la realidad, entonces impulsa a que se busquen explicaciones de tipo corpuscular, por ejemplo, o no. ¿Bien? Entonces, cierta concepción mecánica prevalente en el siglo XVIII, muy notoriamente, tuvo que ver con que había ciertas ideas metafísicas que tenían prevalencia en esa época, que en el siglo XIX comenzaron a dejar de tener prevalencia y que en el siglo XX no la tienen. ¿Bien? No sé si contesté tu pregunta, Magdalena. Ahora, déjenme ahora contarles un poco sobre qué es lo que es la ciencia normal. Porque le digo entonces que tenemos este paradigma, que son eh, una concepción general acerca del mundo, cuáles son las leyes naturales fundamentales, al menos para un campo de fenómenos, qué tipo de aplicaciones de modelos han sido exitosos de esas leyes y son compartidas por todos, y este tipo de, agregándole compromisos metafísicos y valores compartidos. Entonces hay, por eso decir, ese tipo de creencias acerca de las leyes fundamentales y de modelos compartidos son cosas que guían el trabajo de la investigación de una comunidad de científicos. Bueno, y ciencia normal designa el tipo de trabajo de investigación que no simplemente es repetir, ¿no es cierto? Pues así, no es repetir un libro de texto, sino que es realmente actividad de investigación. Pero actividad de investigación bajo un paradigma, ¿verdad? Suponiendo un paradigma acomodado. Esto es lo que se denomina la ciencia normal en Kuhn, ¿no? Que consiste en, por ejemplo, precisar el ajuste empírico del paradigma. Entonces la idea es que, bueno, se supone que el paradigma debería explicar cómo es que funciona tal campo de fenómenos, pero de hecho no se ha investigado en detalle, ¿no? Cómo es que se explican tales y cuáles fenómenos en particular. Y una actividad de ciencia normal es efectuar efectivamente esa constatación de que el paradigma efectivamente explica cómo funcionan fenómenos en ese campo. O encontrar campos nuevos en donde el paradigma no se suponía inicialmente que tendría éxito explicativo, pero sí lo tiene. Y uno explora cómo es que también este tipo de fenómenos son explicables con las mismas leyes que nosotros suponíamos que valían para otro campo. O en otro caso tiene que ver, por ejemplo, con que hay constantes, por ejemplo, que aparecen en las leyes naturales, y un tipo de investigación empírica importante, investigación normal, es conseguir el valor exacto o más exacto que sea posible, porque ustedes saben que no hay algo así como la exactitud total, eh, pero el más exacto que se pueda de esas constantes, ¿no? O también una actividad que es puramente teórica, que es reformular las teorías de un modo que sea más... Perdón, me equivoqué en algo, pero Nicolás Kritek está preguntando, entonces con un cambio de paradigma, probablemente como que no se invalida el paradigma anterior. Eh, a ver, normalmente lo que sucede en los cambios de paradigma es que los cambios de paradigma, cuando son exitosos, son capaces de explicar el nuevo paradigma, los éxitos del paradigma anterior. Pero vamos a ir a eso en un momento, Nicolás. Eh,
Tengo que colocarle algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, qué sé yo, ustedes piensan en la ley de gravitación universal de Newton. Eh, yo no sé exactamente qué tipo de casos son los que tuvo Newton en la vista para decir que, bueno, que efectivamente el movimiento observado de las órbitas de los planetas en el sistema solar es explicado por la ley de gravitación universal. Pero hubo mucha actividad posterior de hacer el ajuste, decir, bueno, a ver, efectivamente estos cuerpos celestes tienen órbitas que se explican completamente por el hecho de que tenemos las variables físicas y las magnitudes físicas de las masas y distancias entre estos cuerpos celestes, y hubo que hacer una serie de ajustes. O sea, de hecho, por ejemplo, yo les comenté, Mercurio nunca se ajustó. En otros casos fue necesario introducir planetas adicionales. Y bueno, funcionó, digamos, y eso fue un éxito de la ley de gravitación universal newtoniana. En el caso de la Luna costó mucho conseguir el ajuste. O sea, incluso sé que en algún momento hubo gente tan desesperada que decían, bueno, y a lo mejor la ley de gravitación universal no es, no es inversamente, la fuerza no es inversamente proporcional al cuadrado de las distancias, sino que es, no sé, a la cuarta potencia. O sea, estaban pensando en modificaciones mayores. Finalmente se consiguió hacer el ajuste, pero hubo mucha actividad de ese estilo, ¿no? Piensen ustedes después en la introducción de nuevos campos en que el paradigma tiene éxito. En el siglo XIX, un evento de este estilo de mucha importancia fue el desarrollo de la termodinámica estadística. Entonces ustedes tenían una teoría científica, que es la termodinámica clásica, que explicaba fenómenos de transferencia de calor y de trabajo y de energía, pero por decirlo así, sin meterse en el detalle, y en el siglo XIX se muestra que esas leyes de la termodinámica son explicables, son derivables completamente de la mecánica clásica. O sea, toda la gracia es que son leyes que se derivan de que estamos tratando estadísticamente con un número muy, muy, muy grande de partículas que están moviéndose de manera aleatoria. Pero las leyes que están ahí rigiendo últimamente son la mecánica clásica. O sea, es mecánica clásica, si ustedes quieren, más estadística, pero es eso. ¿Bien? Pero ese es un éxito importante, ¿no? La determinación de los valores de las constantes. Bueno, en fin, ¿cuál es el valor de G? Bueno, es algo que empíricamente importa determinar. Y un buen experimentalista es alguien que desarrolla metodologías para conseguir ese valor de una manera precisa, ¿no? Eh, etcétera, ¿no? Y la reformulación. Yo no sé si ustedes tienen cursos de mecánica ahora, pero por ejemplo, seguramente ustedes van a estudiar lagrangianos, por ejemplo, hamiltonianos, ¿no? Ustedes no van a estudiar la formulación de Newton. Newton ocupaba una formulación más bien geométrica. Ustedes si toman el principio matemático de Newton van a ver puras cosas que parecen euclidas, digamos, ¿no? O sea, representan un vector como con una línea, digamos. Eh, ustedes no ven ese tipo de formulaciones. Las formulaciones que ustedes ven son posteriores, son formulaciones que se hicieron después y que, yo no sé casi nada de mecánica, digamos, pero son más claras, hacen más precisa el cálculo y el trabajo con la teoría. Ahora, ¿qué es lo que resulta importante de esto? ¿No? O sea, tenemos el paradigma, que son estas grandes generalizaciones, modelos compartidos, actividades pues, científicas que se inscribe bajo el paradigma, ¿no? Bueno, el punto que hace aquí Kuhn, y que pues, es como un contraste importante con Popper, es que rara vez un contraejemplo, o sea, un resultado experimental negativo, es un motivo para que uno deseche el paradigma. O sea, si la teoría, en fin, hemos aceptado, como digo, la ley de gravitación universal y las leyes de la mecánica, y encontramos un resultado que no se ajusta a lo que esperábamos, de acuerdo al paradigma, es muy extraño que los científicos piensen que ese resultado que no se ajusta a lo que sería esperable de acuerdo a la teoría sea un motivo para tirar la teoría. Como digo, en el siglo XVIII-XIX había muchísimos casos en que se estaban constatando cosas que no se ajustaban a lo que sería esperable de acuerdo a la
mecánica clásica. Pero eso nadie pensaba que fuese una razón para votar la mecánica clásica, para pensar que la mecánica clásica estaba mal. Más bien era un problema que era comprendido como diciendo, viejo, hicimos mal el experimento, o tal vez hay algo aquí que no estamos entendiendo bien sobre este caso en particular, ¿no? Eh, es como la situación de, no sé, tiene un experimento en química, entonces, pues así la tarea es que tienen que hacer tal experimento, tienen que obtener un cierto resultado, y si no lo obtienen, es que hicieron mal el experimento, ¿verdad? No es que la teoría química está mal, ustedes están mal. Bueno, aquí la idea es la misma, si el científico hace el experimento y no obtiene el resultado que se supone que debe obtener, él lo hizo mal. La teoría no está mal, él está mal, ¿no? Eh, entonces, los contraejemplos a la teoría no son motivos para refutarla, ¿no? Bueno, hablamos de esto cuando comenté el tema de las hipótesis auxiliares, etcétera, etcétera. Normalmente se supone, y piensen ustedes lo complicado que es cuando se están utilizando técnicas que son sofisticadas, que no son triviales, que se requiere cierta destreza para adquirirlas. O sea, no sé, digamos, yo cuando miraba por un microscopio nunca vio ni una cuestión, digamos, ¿no? Se requiere cierta destreza para saber darse cuenta que uno está viendo cierto tipo de cosas. Eh, Cuando no se consigue el resultado, normalmente lo que se piensa es que el problema lo tiene el científico, ¿no? O sea, la idea sería cuando se produce un cambio de paradigma, no por cualquier resultado que no se ajusta a la teoría, sino cuando nos encontramos con lo que debemos llamar anomalías, o sea, cosas que no funcionan, que no se adecúan de manera persistente, ¿no? Cuando tenemos algo que se resiste una y otra y otra y otra vez a la teoría. Y hay muchísimos ejemplos de esto. Por ejemplo, ustedes piensan el modelo geocéntrico eh, para la explicación del movimiento de los planetas. Eh, bueno, eso, modelo geocéntrico de Ptolomeo duró, ¿cuánto? Más de 1000 años, digamos. Ahora me dicen, pero ¿por qué estos gallos seguían, en fin, defendiendo ese modelo, digamos, ¿no? Claro, hoy día nos parece ridículo, pero no era ridículo, sino que era el paradigma que ellos tenían. El paradigma que ellos tenían era un paradigma en donde las órbitas de los planetas tenían que ser circunferencias perfectas y tenían que ser reducibles a circunferencias perfectas. Entonces la idea de decirle, mira, es que no hemos dado al ajuste del modelo. Y era un modelo extremadamente complicado, donde ustedes, creo que les comenté, tenían ustedes órbitas sobre órbitas, tenían estas cosas que se llamaban los ecuantes, los epiciclos, etcétera, ¿no? Para explicar un montón de cosas. Y entonces, claro, la idea de decir, bueno, es un problema matemático que todavía no hemos sabido resolver, en donde tenemos que saber hacer el ajuste, pero vamos a seguir intentando y ahora sí que sí va a resultar. Bueno, después de más de 1000 años de investigación, que hubo investigación, digamos, también no es que la gente no hacía investigación, no, por supuesto que se hacía observación y se trataba de que el modelo fuese lo más ajustado posible. Y claro, el problema que había es que cuando se introducía un ajuste por un lado, se producía un desajuste por otro, ¿de acuerdo? Eh, Noten ustedes que en la antigüedad clásica, de hecho se propusieron modelos heliocéntricos. Hay un tipo que se llama Aristarco de Samos, que propuso, creo que fue en el siglo III antes de Cristo, no me acuerdo cuánto, un modelo heliocéntrico. Claro, pero nadie lo pescó al Aristarco. ¿Por qué? Porque eran todos tontos, así como, uy, no, porque el momento que Aristarco propone un modelo heliocéntrico, era crazy, ¿de acuerdo? O sea, en fin, había un montón de cosas que se consideraban bien justificadas y si uno suponía ese background de cosas que se estiman bien justificadas, para las cuales habían razones, tampoco eran arbitrariedades, bueno, no era nada verosímil, digamos, ¿no? Sí, por supuesto estaban las teorías locas que alguien había propuesto, así como, no sé, como la Tierra plana, no sé, no digo la Tierra plana, pero es una cosa loca, digamos, ¿no? Y claro, ahí están los libros de historia porque era una cuestión loca, pero nadie lo pescó a Aristarco. Y creo yo, fue racional que nadie lo pescara en el siglo III antes de Cristo, ¿no? Ahora, en el siglo XVI, ¿no? Después de más de 1000 años de intentos de hacer cuadrar el,
el modelo tolemaico y no funciona el modelo tolemaico, y le introducen modificaciones por aquí y no funciona, y le vuelven a introducir y no funciona, y no funciona, bueno, es razonable. Ahora que hemos explorado detalladamente las posibilidades, lo que ofrece o lo que promete el modelo tolemaico, busquemos una cosa alternativa, ¿no? Entonces, la idea de Kuhn es que se produce el cambio de paradigma cuando nos encontramos con esas anomalías persistentes, ¿cierto? No con cualquier cosa, ¿no? Lo mismo pasó cuando se produce el paso de la mecánica clásica a la mecánica relativista. Tampoco fue porque había anomalías persistentes, digamos, que no se resistían a ser tratadas, ¿no? Y que obligaban a ver una solución alternativa. Bueno, y aparte de la existencia de anomalías persistentes, otro elemento central es que tiene que haber un paradigma alternativo a la vista. O sea, mira esto, si no hay un paradigma alternativo a la vista, los científicos no saltan a la nada. Eso sería como dejar de ser científicos simplemente, ¿no? O sea, en el peor de los casos dicen, mira, si en realidad no funciona el paradigma, hay un montón de problemas, no tenemos ideas cómo resolverlo, pero si no hay algo en contra, no tenemos una alternativa, es lo que hay, ¿bien? No tenemos otra cosa y es imperfecto y probablemente es falso, pero es lo que tenemos, ¿bien? Entonces, se produce un cambio de paradigma cuando hay otro paradigma. Y no siempre lo hay. No es trivial que exista ese otro paradigma. Bueno, entonces, el cambio de paradigma, y como ustedes piensen ustedes lo que significa la introducción de una perspectiva heliocéntrica en vez de geocéntrica, o la unificación de la mecánica celeste y terrestre que efectúa Newton, o la introducción de la mecánica relativista, o la mecánica cuántica. Esos son los eventos revolucionarios de los cuales estamos hablando. Kuhn, sin embargo, y esta es la parte, lo que estaba diciendo hasta ahora son cosas que son perfectamente razonables, a ustedes parece, que históricamente se dan las cosas así, hay razones para que eso sea así, además, pero lo que voy a contarles ahora tiene que ver con ese elemento de irracionalidad. Entonces, Kuhn, por lo menos en la primera edición del año 62, lo que sostiene es algo mucho más fuerte que esto. Lo que sostiene es que cuando tenemos este evento en donde se produce el cambio de un paradigma a otro, eh, ese paso de un paradigma a otro es descrito por Kuhn como una suerte de conversión religiosa. O así como, o sea, que estaba un científico y entonces adhiere, por decirlo así, a un paradigma y no adhiere a otro. Y esa es una decisión, por decirlo así, de un carácter personal, afectiva y no solamente racional, y que no tiene últimamente explicación. Es como, no sé, ser del Colo Colo, ser de la U, ¿cachai? O ser de la Católica, así como, bueno, porque eres de Colo Colo, si no, no hay razones para que el tipo sea de Colo Colo, es de Colo Colo nomás, ¿cachai? Por lamentable que uno le pueda parecer una cosa así, pero en fin, pero es una cosa así como que él no puede evitarlo, digamos, ¿no? Y tampoco puede cambiarse de equipo, tampoco decir, no es una decisión voluntaria, decir, no, no, en realidad a partir de mañana no voy a ser más de Colo Colo, voy a ser de la U. No puede hacer eso, es como, no sé, como cambiar la mamá, digamos, no, no, a partir de mañana mejor voy a cambiar de mamá, voy a tener a otra mamá. No, no puede uno hacerlo, ¿de acuerdo? O sea, la idea para Kuhn es que esto sería una cosa parecida, algo así como tengo un científico y él es un adherente de la mecánica clásica y el otro es un adherente de la mecánica relativista, y eso, y es como, bueno, en fin, uno es del Colo Colo, el otro es de la U, y no hay nada que hacer, digamos, tampoco pueden argumentar entre ellos, porque no es una decisión racional, ¿bien? O sea, llega a decir Kuhn cosas que a ustedes ahora les van a sonar inmediatamente, que son totalmente antirrealistas. Dicen, los científicos que adhieren a paradigmas distintos viven en mundos distintos. ¿De acuerdo? Es algo así como que la teoría general que uno presente tenga sobre el mundo, como la mecánica clásica, la mecánica relativista, determina la realidad en que uno existe. Por tanto, científicos que tienen adherencia a paradigmas distintos son científicos que viven en mundos distintos, ¿no? Sostiene también Kuhn, y estos son los puntos por los cuales ha sido más criticado, que
no se trata además solamente que, bueno, que la elección de paradigma es una suerte de decisión emocional, digamos, eh, 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 que no tiene una explicación racional, que no puede ser controlada tampoco por discusión racional, sino que también dice Kuhn que es imposible la comunicación entre científicos que adhieren a paradigmas distintos, que no se van a entender entre sí. Ahora, ¿por qué sostiene una cosa fuertísima, digamos, ¿no? ¿Por qué va a pasar una cosa así? La idea sería que el significado de los términos teóricos, depende de la teoría en donde estén esos términos insertos. Si tengo dos científicos que están postulando teorías distintas, el significado de los términos teóricos que están utilizando y que forman parte de esas teorías también va a ser diferente. Ahora, eso en realidad era algo que había sido sostenido antes por Paul Feyerabend, ¿no? Que, en fin, es más loco que, bueno, o sea, él postula el anarquismo epistemológico, ¿no? Y fue influencia de Feyerabend. Históricamente fue así. O sea, los dos trabajaban en la misma universidad, en ver que la sabe que esta parte fue influencia de Feyerabend sobre Kuhn. Entonces la idea es que, por ejemplo, el término masa, por ejemplo, satisface distintas leyes de mecánica clásica que mecánica relativista. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el concepto de masa o la expresión masa significa algo distinto para un científico que adhiere a la mecánica clásica y un científico que adhiere a la mecánica relativista. No es que los dos, por ejemplo, puedan decir, mira, en realidad tenemos creencias distintas sobre qué leyes son las que satisfacen la masa, pero estamos hablando de la misma magnitud física. No, 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 es que no están hablando de lo mismo, ¿no? Es como si yo les dijera a ustedes, bueno, como ustedes saben, los gatos sirven para que uno se apoye, hay de distintas formas, se los fabrica de madera, de plástico, y son muy útiles para que la gente se siente. Y dicen, pero están locos, esas son sillas. No, 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 tú estás equivocado. Las sillas son animales, mamíferos, felinos y dicen miau. No, tonto, eso no es una silla, eso es un gato. ¿Cómo que un gato? Por supuesto que los gatos sirven para sentarse, ¿de acuerdo? No, estás completamente... Bueno, imagínense lo que sería una discusión de ese estilo, ¿de acuerdo? Donde uno entiende por gato lo que nosotros entendemos por silla, en fin, y no hay manera de ponerse de acuerdo, digamos, ¿no? Y por supuesto que toda discusión entre esas dos personas es absurdo, digamos, ¿no? No va a conducir a ninguna parte, etcétera, etcétera. Eso es lo que sostiene Kuhn acerca de los cambios de paradigma, que son cambios irracionales, ¿de acuerdo? Ahora, ven ustedes que los paradigmas son aquello que son, por decirlo así, lo que entrega sentido a la actividad científica. Y si, claro, y si la aceptación de un paradigma es algo últimamente irracional, es que la ciencia como un todo es completamente irracional. ¿Ven? O sea, eso ustedes cuentan lo que estamos diciendo, algo así como que todo lo que ustedes están estudiando, no sé qué cursos estén haciendo, en mecánica, en física, en química, lo que sea, son puras pamplinas, ¿de acuerdo? Vale lo mismo que la astrología, ¿de acuerdo? O que la necromancia, o, o el tratado de las piedras mágicas. Eh, no tiene... O sea, bueno, esta es la parte que ha sido más criticada de Kuhn, porque ustedes pueden darse cuenta, esto es un exceso naturalmente, ¿no? Eh, y por eso, en formulaciones posteriores, eh, esto se ha moderado bastante. O sea, si ustedes ven eh, la postdata, la segunda edición del 69 y en escritos posteriores, entonces esta concepción tan fuertemente irracional en la primera edición de la estructura de la revolución científica se modera. O sea, la idea es, mira, cuando tenemos que argumentar a favor o en contra de un paradigma, hay una serie de factores que considerar y en donde no es claro si es que uno puede efectuar una puntuación muy precisa acerca de la importancia de estos factores. Y esto sí parece más razonable. Eh, Ahora, ¿qué factores son esos que son importantes? Bueno, por supuesto, uno tiene que ver con la adecuación y la precisión empírica, ¿verdad? Eh, pero no es el único factor. Uno diría, bueno, eso debería ser lo decisivo. O sea, ¿qué otro factor debería ser importante? Bueno,
es que históricamente no siempre ha sido así. Por ejemplo, cuando se propuso el modelo heliocéntrico, cuando, cuando Copérnico propuso el modelo heliocéntrico, eh, eso me parece que es 1540 y algo, no me acuerdo ahora la fecha, pero eh, el modelo copernicano era mucho menos preciso empíricamente que el tolemaico. ¿Por qué? Bueno, porque tenía naturalmente, había mucho menos observación. De hecho, piensa que Copérnico pensaba que las órbitas de los planetas eran circulares, digamos, ¿no? Cosa que no es así, ¿de acuerdo? O sea, en fin, después, eh, con observaciones mucho más precisas que efectúa Tycho Brahe y de las cuales depende después Kepler, en fin, se ve que no es así. Pero por decir algo, ese es un tema, era mucho menos preciso empíricamente que la teoría tolemaica, ¿no? Tenía otras ventajas, pero en fin. Eh, una teoría además es una ventaja de una teoría, es un plus de una teoría, que sea capaz de conservar, de preservar los resultados explicativos de teorías anteriores. ¿De acuerdo? O sea, si tengo una paradigma que supone decir que todos los logros explicativos de teorías anteriores fueron puras casualidades nomás, no puede ser, digamos, ¿no? Piensa en lo que sucede con la mecánica relativista y la mecánica clásica. Parte de las razones por las cuales la mecánica relativista tiene éxito es que, claro, es capaz de explicar una serie de fenómenos que la mecánica clásica no es capaz de explicar, pero también es capaz de explicar por qué razón funciona la mecánica clásica en los casos en los cuales funciona. Se trata de que es lo que sucede en una situación relativamente límite de principios que son mucho más generales, ¿no? Cosa que ustedes también se pueden dar cuenta. O sea, hasta ahora decir, bueno, la mecánica cuántica, los resultados experimentales que tenemos van a ser puras casualidades. No, no pueden ser casualidades. A algo le hemos apuntado. Ahora, quizás puede ser que lo que estamos nosotros, lo que hemos descubierto es solamente un caso acotado de principios que son mucho más generales y en donde cuando los consideramos con completa generalidad funcionan las cosas de manera distinta. Nunca vamos a estar seguros que las cosas no sean así, pero por lo menos sí tenemos buena evidencia de que algo le hemos apuntado, ¿de acuerdo? Si tenemos los resultados experimentales que tenemos en este momento. Entonces, el que una teoría sea capaz de preservar los resultados explicativos de teorías anteriores también es un elemento que de juicio importante a la hora de decidir por una teoría o por otra, cuando estamos hablando de paradigmas, ¿no? También es importante la coherencia interna y externa. ¿Recuerdan ustedes todo lo que hablamos sobre coherencia? ¿Se acuerdan? Bueno, coherencia interna no es simplemente ausencia de contradicción, sino que el hecho de que la teoría esté explicativamente bien integrada en sí misma, ¿no? Claro, o sea, no es el criterio decisivo, pero es un criterio importante. Y lo mismo lo que llamamos coherencia externa. O sea, si hay teorías que estimamos bien justificadas, el que una teoría esté explicativamente bien integrada con otras que estimamos bien justificadas también es un elemento importante para aceptar una teoría. Simplicidad teórica. O sea, una teoría también, en la medida en que sea más simple, parece más razonable que una teoría que es más compleja, que requiere postular más supuestos, introducir más cosas, ¿no? Es como, a ver, ¿cómo explicar el tema de la simplicidad? Piensen ustedes en una curva, ustedes tienen una secuencia de datos. Ustedes lo que suponen es que eh, esos datos satisfacen una curva, ¿no es cierto? Y la curva no supone que cualquier curva. Por supuesto, uno al principio podría colocar, qué sé yo, tengo dos datos, podría ser que la curva fuese así. Pero en general suponemos que no es así, que la curva va por la línea más simple que une todos esos datos que estamos recogiendo. Una teoría que resulte más simple también parece una teoría más probablemente verdadera, más verosímil. Y por último, también hay criterios de belleza. Cosa que yo se lo he escuchado a físicos diciendo, no, mira, esta teoría es muy fea. Debe ser falsa seguramente. O cosas así. Que dice, pero ¿por qué va a ser eso? Es importante. Tiene un valor de importancia. Así como pensamos que la realidad es más probablemente simple, también la idea es que la explicación correcta de la realidad es probablemente más bella por esa misma simplicidad y coherencia interna y adecuación empírica que una teoría que sea más compleja. Bueno, estamos ya más o menos en la hora y vamos a tener que quedar aquí.
Les vuelvo a reiterar que tenemos el jueves el examen. Entonces, esta ha sido la última lección del semestre. Para mí ha sido un agrado, aunque no los he visto jamás, pero ya segundo semestre queda así. Bueno, bien, espero que les vaya muy bien el examen. Y quedamos aquí entonces. Hasta luego.